Claudia, bienvenidos a este capítulo de este podcast patrocinado por Piascledine 300. En esta ocasión vamos a tocar un tema que para muchos es importantísimo, la audiencia pues va a estar muy interesada en saber lo que vamos a platicar hoy. Vamos a hablar específicamente sobre artrosis en deportistas y para eso nos acompaña hoy el doctor Gabriel Murga. Él es traumatólogo y ortopedista, especialista en medicina deportiva y además en cirugía de columna. Un tema muy amplio, muy extenso y que tal vez a todos los que nos apasiona el deporte pues nos va a gustar mucho escuchar lo que usted tiene que decir respecto al tema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues es un grupo bastante grande de población que hace actividades deportivas de muchas diversas índoles. Entonces todo este proceso de la actividad deportiva debe llevarse en una forma ordenada. No se puede ser deportista de fin de semana o entrar a una actividad sin haber hecho calentamiento, estiramiento o saber lo que está haciendo, porque ahí se va a lastimar. Tenemos lesiones agudas, tenemos lesiones crónicas de las articulaciones, depende del tipo de actividad que se vaya a realizar en cuanto a deporte. Muchas gracias, doctor. Es bien sabido pues entonces que los deportistas debemos tener pues una formación para poder entrenar. Precisamente lo que hablaba de los deportistas de fin de semana, que de no hacer nada en mi casa voy a dar un 1000% en un entreno, no tengo esta inteligencia para ordenar mis cargas de entreno realmente, y entonces pues entramos a estos temas que podrían haberse evitado, ¿verdad?, en la edad adulta del paciente, pero que generalmente los deportistas pues tendemos o tienden a ser bien intensos, ¿no? Y a veces en la emoción pues se nos va la cabeza. Y pues ahora pues quisiera que nos platicara de en su experiencia qué articulaciones son las que más padecen en deportistas. Sí, básicamente son las articulaciones de carga, las que llevan el impacto del salto, de la carrera, del esfuerzo físico a la hora de estar moviéndose. Entre más importante es el impacto, entre más a menudo es ese impacto y entre más fuerte es se dañan las articulaciones de tobillos, rodillas y caderas. Las que más se dañan por la forma de posición son las rodillas, y que es las que nos da problemas ya a partir del uso de cierto límite de esas rodillas, y máxime si hay un abuso de ese uso. Las articulaciones de carga. Claro. Cuando hablamos de este tipo de lesión, ¿verdad?, que al final se convierte en una enfermedad, ¿cierto? O sea, de tanto impactar lo mismo, de tanto lesionar sobre lesión, pues ya empieza quizá a desarrollar este tipo de padecimiento. Yo quisiera saber si hay maneras, sabemos que la preparación previa a entrenar, quizá darle tiempo a las articulaciones para que se recuperen, para volver a entrenar sobre el mismo ejercicio, y sabemos que hay varias disciplinas deportivas que entrenan todo el tiempo, y entonces es complicado tratar con este tipo de paciente pues porque en la intensidad precisamente lo que hablamos y en el carácter que a veces es más dominante que la misma emoción. ¿Me podría contar usted más o menos, sin ánimo de que nos dé miedo, porque no ese es el objetivo de este podcast, sino más bien saber entendernos y saber comprender la naturaleza del deporte, en qué disciplinas usted cree que hay mucho más riesgo que los deportistas puedan padecer ciertas lesiones que al final los pueda llevar a una artrosis? Sí, se han estudiado las distintas formas de entrenamiento, se hacen programas específicos conforme lo que uno persigue. No, no es lo mismo el entrenamiento para carreras de corta distancia que para fondos, para largas distancias. No es lo mismo la preparación para pesos, para CrossFit, para algunos otros tipos de actividades que a las personas les gusta desarrollar. Pero sí hay que pegarse mucho a eso. Somos muy dados a que abandonamos el entrenamiento y queremos regresar al mismo punto. No, hay que volver a entrenar, hay que volverse a adecuar para hacer esa actividad, porque con el paso de los años, el uso y abuso de las articulaciones es que se comienzan a dar este tipo de padecimientos, y van a ser de acuerdo a la actividad deportiva que se lleva. No es lo mismo la lesión de un corredor que la lesión de un saltador, o que la lesión de una persona que hace deporte de raqueta. Entonces tenemos muchas patologías
que si se sobreentrena, si no se deja descansar el cuerpo después de una actividad intensa, estamos chocando contra el mismo organismo. Y de lo más importante, no conseguimos los objetivos finales de lo que uno debe darle prioridad. No se logra mejorar la capacidad o la situación física porque se están haciendo muchas cosas que agotan al cuerpo y no le dan el tiempo de recuperación. Hay terapias físicas, terapias de distintas formas para recuperar ese deportista que está después de un esfuerzo máximo, y después hay que volver a hacer todo el proceso porque en el deportista debe ser así: procesos de subidas, procesos de bajadas, de descansos para llegar al fondo de un mejor rendimiento. Claro, a la meta, ¿no? Correcto. A veces es frustrante, ¿verdad? Porque quizá estamos extralimitándonos 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas y no llega esa semana de descarga, y posiblemente en esa semana donde el cuerpo nos pide descargar no le hacemos caso por lo mismo que hablamos de la excitación del deportista. Pero creo que es muy importante manejar nuestras emociones, manejar la información del coach, manejar la información médica, lo que se sabe. Hay mucha información en medios y es importante pues tener la asesoría de un profesional. Acudan siempre a un profesional que les dé confianza para poder hablar de sus casos en específico. Podríamos hablar un poquito de la prevención de la artrosis en deportistas. Ya hablamos de una correcta adecuación de entreno, una correcta adecuación de carga, pero más que todo tal vez entender o poder saber si hay alguna suplementación importante o algunos productos que podamos utilizar para ayudarle a un deportista a prevenir el desgaste que naturalmente se da, y en un deportista pues posiblemente sea un poco más rápido el proceso, ¿no? Sí, tenemos ya actualmente la probabilidad de varios tipos de tratamientos preventivos. El tiascledina es uno de ellos, ha sido ensayado en distintos grupos de edades. Tenemos la probabilidad de usarlo si sabemos que se va a demandar mucho a las articulaciones y que ese paciente está en una fase formativa hacia algún tipo de deporte muy exigente en cuanto al trabajo de impacto. Entonces debemos prevenirlo. Ahora ya no es una probabilidad, ahora es una obligación prevenir este tipo de procesos, porque anteriormente eso acortaba mucho la vida útil de un deportista. Entonces, cuando el deportista está en esos años que tiene la máxima intensidad, porque sabe que en poco tiempo va a terminar su carrera deportiva, porque así es muy intensa. Entonces, para no quedar dañado por el resto de su vida y no tener limitaciones de su calidad de vida, debe tomarse esa prevención para que en el futuro pues esto ya no siga progresando. Claro, perfecto. Cuando la enfermedad aparece en un deportista, es entendido que la parte física se afecta, pero entendamos que la parte psicológica y emocional de un deportista que padece enfermedades específicas de articulación se compromete, ¿no? Es muy importante saber que el manejo de la enfermedad va a ser primordial para que un deportista salga del cuadro agudo y pueda recuperarse. Quisiera que nos contara un poco en el padecimiento del deportista, cuál sería, si estoy en el pic de la enfermedad, cuál sería la recomendación para esta persona. No podemos hacer recetas de cocina en general, pero podemos sugerir: si existe algún tipo de lesión, algún tipo de situación que está causándole problema, que le limita el entrenamiento, debe recuperarse totalmente antes de proseguir, porque en la forma en que se recupere esa lesión de forma inicial va a depender todo el futuro de la vida deportiva de esa persona. Si se recupera mal, va a seguir mal todo el tiempo y la lesión va a ser mucho mayor. Estamos hablando de lesiones de huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, músculos que progresan y que no cicatrizan bien porque no le dejamos el tiempo necesario, porque
ese proceso biológico de la recuperación de las estructuras no se puede manejar con ningún tipo de situación externa. Se ayuda, se alivia, disminuye dolor, disminuye inflamación, pero el proceso biológico lo hace el mismo organismo. Habemos personas que somos más lentas en esa recuperación que otras, y entonces ahí se debe individualizar y el deportista ser manejado por un equipo multidisciplinario que le va a llevar a retomar su actividad, como ya les dije, en una forma progresiva, volver a recuperar totalmente su función para la competencia. Lo más importante, digamos, sería el manejo del dolor, ¿verdad? Que el paciente deje de sentir dolor para poder entrar a la actividad sin comprometerse, ¿cierto? Dolor, inflamación, recuperar primero la movilidad, luego la potencia. Es un proceso que es rehabilitativo, que es una parte muy importante del manejo de lesiones deportivas. Perfecto. Cuando hablamos de tratamientos, podemos hablar de tratamientos quizá con AINES, tratamientos con suplemento, tratamientos con cirugía. ¿Nos podría hablar de estas opciones o de pues, la realidad, ¿verdad? De cómo es que se está manejando ahora en la medicina deportiva la artrosis? Primero, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado. Tenemos que saber qué tipo de lesión tiene. Tenemos ahora muchas imágenes de diversos tipos que nos enseñan cuál es la lesión del paciente. En base a eso ya le damos el tiempo de recuperación, la fase de rehabilitación, la de reintegración a sus actividades deportivas. Si vemos que en algún momento se necesitan estudios complementarios para hacer un diagnóstico más profundo, entonces se hagan esos estudios y en el momento de que haya necesidad de algún tipo de cirugía, se debe seleccionar la que le permita a esta persona reintegrarse a sus actividades en general, tanto deportivas como de vida diaria, dándole ahí también el tiempo al paciente que le tenga toda su recuperación completa antes de, porque eso es muy importante, tú lo dijiste, en que somos muy entusiastas y que nos sentimos muy bien, pero yo insisto en el tiempo biológico de la recuperación de los tejidos, que no podemos abusar del tejido porque se va a lesionar más. Y cada parte del aparato locomotor responde en distintos tiempos, entonces hay que saber manejar. Muchas gracias, doctor, por toda la información que nos ha compartido. Para nosotros que estamos en el medio o que estamos en el deporte, pues es importante saber dónde también acudir a tener información, acudir a los profesionales en la salud, ¿verdad? Les agradecemos mucho por acompañarnos en este episodio tan importante y tan interesante. Y doctor, le doy la palabra para que nos pueda dar un mensaje final, recomendaciones finales para poder cerrar este tema. Pues gracias por la invitación. Tenemos que estar claros de que hay que seguir los lineamientos generales de las personas que conocen acerca de cómo entrenar, cómo medicar, cómo recuperar, cómo rehabilitar para llegar al éxito en las actividades deportivas. Hay que permitirle al cuerpo su recuperación y si hay necesidad de utilizar algún tipo de apoyo por medio de medicamentos, pues es bueno utilizarlos siguiendo la forma de prescripción adecuada por parte de la persona que está prescribiendo en cuanto a las dosis, en cuanto al tiempo de tomar el medicamento y para que no se haga un mal uso de las alternativas. Muchas gracias. ¿Algún mensaje? ¿Alguna recomendación final? No, nada más que sí, para cualquier actividad deportiva debe ejecutarse un plan específico, como en cualquier situación de vida, uno debe ir planificando lo más posible la actividad que quiere desarrollar. Ninguna es igual a la otra y los cambios bruscos, los cambios severos, el sobreesfuerzo, el mal entrenamiento del organismo los va a llevar a lesiones si no se cuida. Perfecto. Pues estamos aquí para informar y para darles todo este material para que lo puedan tener a la mano y que pueda ser muy digerible. Muchas gracias, doctor, por la explicación tan fácil de entender. Gracias a ustedes por acompañarnos. Mi nombre es Claudia. Nos vemos en un siguiente episodio.